compañeros, yo soy Estefan Alarcón y ahora vamos a proseguir con el tema de glándulas salivales hablando de lo que es histología y fisiología. Por la parte de la histología decimos que son glándulas exocrinas con una estructura tubulo-acinar compuesta y las principales o las tres mayores son la parótida, submaxilar y sublingual, que están constituidas por dos porciones. Una porción secretora o productora, que sería la que genera o sintetiza la saliva, que se denominan los acinos, y una porción excretora, constituida por túbulos o conductos. Acá observamos lo que sería una formación tubular compuesta, son múltiples sacos. Okay. Con respecto a los acinos, decimos que son tres. Ellos son la unidad funcional de las glándulas, ya que son los que producen. Y existen tres tipos de células dentro de ellos: las células cerosas, células mucosas y células mixtas. Las células cerosas van a secretar sales, glicoconjugados, enzimas y proteínas. Ellas tienen una formación más piramidal, su base es amplia y en su citoplasma vamos a encontrar pequeños gránulos que son las vesículas que resguardan la producción. Ellos se denominan zimógenos. Ahora, las células mucosas son células que secretan glucosaminoglucano, glucoproteínas, ¿ok? Y ellas tienen una forma más redondeada. Acá las observamos, son más redondeadas. Y también en su citoplasma vamos a tener pequeños gránulos, pero en ellos se denominan mucinógenos. Y por último están los acinos mixtos, que ellos aparecen como células mucosas bordeadas por una semiluna de células cerosas. ¿Okay? Esta semiluna se le denomina semiluna de Giannouchi o von Ebner, que son estas que están acá. Ahora, en este corte histológico podemos observar los dos tipos de células principales. La cerosa, ¿okay? Vemos su amplia base y vamos a observar también las mucosas, que se observan como si fueran un espacio en blanco, y en la base vemos los núcleos. Y estas mucosas también tienen la semiluna, que es lo que vemos acá bordeado de negro. La secreción a partir de los acinos se va a dar por exocitosis. ¿Okay? Recordemos que la exocitosis es cuando hay fusión de membranas entre las vesículas que resguardan la secreción y el borde apical de la célula del acino. ¿Okay? Entonces luego estas membranas se van a romper y se da la liberación de la secreción hacia el conducto. Ahora vamos a pasar con los conductos. Desde los acinos hasta las aberturas y los orificios de la mucosa bucal donde se desemboca la saliva, ellos van a pasar por conductos. ¿Okay? Y estos conductos tienen a su vez tres porciones. Los conductos intercalares, que son los que dan continuidad a los acinos, ellos van a estar formados por células cúbicas, ¿okay? O aplanadas, y están revestidas por células mioepiteliales. ¿Qué son estas células? Son células que funcionalmente son muy similares a las de la musculatura lisa, pero tienen ciertas variaciones anatómicas. Por ejemplo, sus núcleos son más aplanados y longitudinales. Y estas células lo que van a hacer que por su capacidad contráctil son las que van a empujar la mucosidad, ¿okay? O las secreciones desde los acinos hasta afuera, por todo el conducto. Luego vamos a tener lo que son los conductos estriados, que ellos van a estar formados por un epitelio cilíndrico simple y en su porción basal van a estar constituidos por múltiples estriaciones mitocondriales, que es lo que se le da el nombre, y en su extremo apical vamos a tener microvillosidades. Y ellos tienen la capacidad de secreción y reabsorción de electrolitos. ¿Okay? Y por último tenemos los conductos excretores ya finales. Y ellos van a tener distintos tipos de epitelio según sea su zona o el lugar donde se encuentre. La parte más proximal, que tiene continuidad con los conductos estriados, tiene un epitelio también cilíndrico simple. Luego va transformándose, pasa por un epitelio cilíndrico o cúbico pseudo-estratificado y posteriormente, ya a nivel de la abertura bucal, tiene un epitelio plano estratificado. Acá podemos observar un corte histológico donde vemos los conductos estriados. ¿Okay? Se puede parecer mucho o tiende a confundirse con los acinos de cerosos. Sin embargo, vemos que en el medio de ellos se encuentra la luz, que es lo que nos puede más o menos ubicar que es un conducto y no un acino. Ahora por último vamos a pasar a la descripción de las tres distintas glándulas.
Las glándulas parótidas es de secreción netamente serosa, ¿ok? Su secreción es poco densa, es acuosa y rica en enzimas y proteínas y también anticuerpos. Luego tenemos la glándula submandibular o submaxilar. Ella tiene una secreción predominantemente serosa, más sin embargo, en ella vamos a encontrar ácidos mucosos e incluso mixtos. Y por último, la sublingual, vamos a tener secreciones predominantemente mucosas. También podemos encontrar ácidos mixtos, pero rara vez vamos a encontrar ácidos únicamente serosos. Acá podemos observar en las imágenes de comparación, esta es la parótida, vemos que son solamente ácidos serosos, ¿ok? No vemos ninguno mucoso. En la submaxilar o submandibular vamos a ver que son ácidos predominantemente serosos. Y la comparamos con esto. Miren, los ácidos mucosos, recordemos que se ven como espacios en blanco. Y la sublingual tiene muchos más huequitos o espacios en blanco que la submaxilar. En estos cortes histológicos ya más grandes, los vamos a apreciar mucho mejor. Aquí observamos la parótida con sus ácidos serosos. Luego vamos a observar la submandibular o submaxilar con sus ácidos serosos y unos que otros mixtos. Y por último, observamos la sublingual. ¿Okay? Acá observamos que tienen sus ácidos mucosos en mayoría con ciertas semillones de vocabulario. Y obviamente acá están los conductos estriados. El resto de las glándulas las agrupamos como las glándulas pequeñas o accesorias. Ellas tienen una producción únicamente serosa y su función va a ser hidratar y humedecer, ¿okay? La mucosa oral. Ellas, por su anatomía y localización, las vamos a clasificar como glándulas linguales, palatinas, labiales y genianas. Con respecto a la fisiología, vamos a comenzar con lo que serían las características generales y la composición de la saliva. En sus características generales decimos que es incolora, insípida, filante, es hipotónica con respecto al plasma y se van a sintetizar alrededor de 15 ml por hora, es decir, más o menos 500 a 1500 ml por día. En su composición está en su mayoría compuesta por agua y tenemos dos porciones proteicas importantes, que es la tialina, que es la alfa-amilasa, que nos degrada los almidones, y tenemos la mucina, que es la que va a generar la protección y lubricación. Por otra parte, tenemos enzimas proteolíticas, diversas enzimas, y tenemos también componentes antimicrobianos, como por ejemplo la lipasa, lisozima, albúmina, lactoferrina y las gamma-globulinas. ¿Okay? Por otro lado están las vitaminas, puede haber presencia de vitamina C, B6 y B12, hormonas como estrógeno, también factores de crecimiento, y hay un factor también inorgánico que tiene calcio, hierro, magnesio, sodio, potasio, cobre, bicarbonato. El pH en la saliva es de 6.5. Vamos con la formación de la saliva. Decimos que la saliva tiene dos procesos por los cuales se forma o se genera. Lo primero se da en los acinos, que es la que va a formar la saliva primaria. En ella depende netamente del tipo de acino, ¿ok?, que va a generar la secreción. Pueden ser simplemente una secreción que contiene tialina, mucina o ambas, ¿ok? Dependiendo, como ya dijimos, de la glándula y del tipo de acino que la constituye. Y estas sustancias van a estar diluidas en una sustancia que tiene una concentración no muy diferente a la del líquido extracelular. Luego pasamos a lo que serían los conductos, y es aquí donde se van a generar los procesos de secreción y reabsorción de iones que nos dan como resultado la saliva secundaria. En primer lugar, hay un proceso de reabsorción activa de sodio, ¿okay?, que da lugar a una secreción a la luz del conducto de potasio, ¿okay? Sin embargo, la reabsorción de sodio siempre va a ser mayor que la secreción de potasio a la luz del conducto. Por lo tanto, va a generarse una negatividad dentro del conducto. Esta negatividad nos va a facilitar la reabsorción pasiva de cloruro, que se genera para acoplarse a los bajos niveles de sodio dentro de la luz del conducto. ¿Okay? Y esta reabsorción de cloruro nos genera entonces la secreción al conducto de bicarbonato, porque se genera un intercambio pasivo del bicarbonato y el cloruro. Entonces, como resultado vamos a tener
una saliva que en estados normales tiene sodio y cloruro muy por debajo de los niveles plasmáticos y potasio y bicarbonato muy por encima de los niveles plasmáticos. Ahora, cuando hay una salivación excesiva, una salivación copiosa, en los conductos no vamos a tener el tiempo suficiente para generar estos procesos de reabsorción y secreción. Por lo tanto, la saliva o su composición se va a ver un poco alterada. Okay. Ahora vamos a ver cómo controlamos la secreción salival. ¿Okay? Ella se da más que todo por controles a nivel parasimpático. ¿Okay? En los núcleos superior e inferior, núcleo salival superior e inferior del encéfalo, el tronco encefálico. Específicamente en la unión entre el bulbo y la protuberancia vamos a tener estos núcleos. ¿Okay? Ellos se van a ver estimulados por factores táctiles, por elementos gustativos, ¿okay? Por olores, por incluso recuerdos. Incluso también responden a señales que se originan en el estómago y el intestino, por ejemplo, sustancias irritativas o náuseas, ¿ok? Que esto nos va a generar una salivación copiosa para que se desencadene la deglución, que se supone debe eliminar el efecto irritativo. También podemos tener una estimulación simpática, pero en menor medida que los centros parasimpáticos. Ahora, con respecto a la función, vamos a decir que finalmente la saliva tiene dos funciones, o vamos a clasificarlas como digestivas y no digestivas. Las no digestivas son más que todo de protección y función antimicrobiana y que es indispensable para el gusto. ¿Cómo es esto? Son protectoras para lo que sería la mucosa orofaringea esofágica, porque la mucina es la que va a aportar lubricación, además del factor de crecimiento que tiene diferentes tipos de efectos biológicos, como por ejemplo cicatrización de úlceras o que inhibe el ácido gástrico. ¿Okay? Por otra parte, tenemos la función antimicrobiana aportada por las múltiples inmunoglobulinas como IgG, IgA e IgM presentes en la saliva. Tenemos también que las mucinas también evitan la adhesión de los microorganismos a las superficies orales. Y tenemos que hay protección no solamente a los tejidos mucosos, sino también a los tejidos dentarios, ya que propiamente la mucina evita o elimina los microorganismos, los ácidos y los azúcares, que son los que pueden generar erosión en los dientes y caries. Por último, es indispensable para el gusto, ya que para que las partículas alimenticias sean captadas por los botones gustativos, estos deben ser diluidos. Y por otra parte tenemos las digestivas, que en la saliva es que se da inicio a la degradación de los alimentos. A partir de la tialina o la alfa-amilasa vamos a digerir los almidones, ¿okay? Los carbohidratos compuestos. Y a partir de la lipasa vamos a digerir lo que serían los triglicéridos. Muchas gracias, espero les haya gustado la ponencia de glándulas salivales.